El Galaxy S23 parece una compra obvia en 2026. Tiene buen precio, procesador y cámaras, pero hay un detalle que casi nadie menciona y que lo puede volver en la peor opción para ti. ¿Curioso? Sigue mirando el video porque hoy te voy a contar toda la verdad antes de que tomes una decisión. El Samsung Galaxy S23 salió en 2023 como uno de los gama alta más equilibrados de su generación, ya que era compacto, potente y con un apartado fotográfico que convenció a muchísimos usuarios. Y si bien en su momento competía directamente con los mejores celulares del mercado y para muchos fue el teléfono perfecto, en 2026 ya no es el modelo más reciente, ya no recibe el mismo protagonismo que antes y la competencia ha evolucionado bastante, especialmente en batería, carga rápida y años de actualizaciones. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque aunque hayan pasado casi 3 años, el Galaxy S23 sigue apareciendo constantemente como una recomendación. La razón no es nostalgia, sino su precio actual, el cual ahora escuches, vas a entender por qué sigue estando tan presente, debido a que hablando de números, el S23 se puede encontrar alrededor de $268 en el mercado de segunda, siendo un precio que me sorprendió, ya que hasta el año anterior estaba $445 en mi país. Y aquí es donde se abre un pequeño debate. ¿Tiene sentido pagar $268 por un gama alta de 2023? ¿O es mejor invertir ese dinero en un gama media actual? Una respuesta que no puede ser simple para algunos, ya que por ese precio se pueden encontrar nuevos teléfonos con baterías con mayor capacidad, cargas más rápidas y más años de soporte. No obstante, aquí viene el punto importante. Muchos de esos modelos, aunque suenen atractivos en la ficha técnica, no fueron diseñados como un gama alta. Y esa diferencia no siempre se ve en los números, se siente en la experiencia, especialmente en algo que muchos pasan por alto hasta que lo tienen en la mano: la calidad de construcción y su diseño, un apartado donde marca una diferencia clara, debido a que en un mercado donde la mayoría de teléfonos superan fácilmente las 6.6 o 6.7 pulgadas, el S23 apuesta por algo que cada vez escasea más: un formato compacto, el cual lo hace cómodo, manejable y fácil de usar con una sola mano. Eso sí, no es la mejor opción para quienes busquen celulares grandes como la versión Ultra, pero si no quieres un modelo que se sienta como un ladrillo en el día a día, es una opción que te podría interesar. Además, tampoco tiene un diseño cualquiera, cuenta con marcos de aluminio, una parte trasera de vidrio y protección Gorilla Glass Victus 2, es decir, mantiene esa sensación premium que muchos gama media actuales simplemente no logran igualar. Ahora bien, como lo mencioné antes, un diseño compacto también significa algo importante: una pantalla más pequeña, pero que sea más pequeña no significa que sea peor. De hecho, aquí es donde el Samsung Galaxy S23 demuestra por qué sigue jugando en otra liga, ya que estamos frente a un panel de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y de 120 Hz. Y si bien puede que hoy muchos teléfonos tengan la misma cantidad de hercios, por el precio al que este se ofrece, te llevas un modelo con un buen nivel de brillo, contraste y colores intensos, por lo que ver videos, jugar o simplemente navegar se siente fluido y agradable. Asimismo, algo importante, la tasa de refresco es adaptiva, lo que ayuda a equilibrar fluidez y consumo energético. En pocas palabras, aunque no sea el modelo más nuevo de 2026, su pantalla sigue estando por encima de muchos gama media actuales. Ahora bien, una buena pantalla también necesita de una potencia que la vale, por lo que es importante preguntarnos: ¿sigue rindiendo como un gama alta en 2026? Y aunque no lo creas, el S23 sigue sacando pecho, debido a que gracias a su Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 y 8 GB de RAM, incluso 3 años después, sigue estando por encima de muchos chips de gama media actuales. En el uso diario se siente rápido, fluido y estable, moviendo sin mucho esfuerzo redes sociales, multitarea y consumo de contenido. Es más, en juegos exigentes puede ofrecer un desempeño sólido, sacrificando un poco el apartado visual, algo que no todos los modelos en este rango de precio pueden garantizar. Y no nos olvidemos, la versión estándar del Galaxy S23 es Qualcomm, por lo que si no te gustan los procesadores Exynos y MediaTek,
Tech, no es necesario que busques una determinada versión, ya que esta, al haber sido la más comercial en muchos países, es muy fácil de encontrar. Pero claro, no todo es rendimiento puro, ya que tanta potencia en un cuerpo compacto siempre trae una pregunta importante: ¿qué tal se desempeña la batería? Siendo un detalle que no se suele mencionar con la relevancia que se debe, ya que al tener una batería de 3900 mAh no es la mejor si eres un usuario exigente. Está bien, gracias a la optimización del Snapdragon 8 generación 2 y a su pantalla adaptiva, en el uso diario puede ofrecerte una jornada completa a duras penas. No obstante, si eres de los que juega bastante, consume mucho contenido o mantiene el brillo alto constantemente, lo más probable es que necesites cargarlo antes de finalizar el día. Por otro lado, en cuanto a la velocidad de carga, se mantiene en 25 watts, la cual no se siente lenta porque la capacidad de su batería es pequeña, pero tampoco destaca frente a modelos actuales que duplican esa velocidad. Sin embargo, si bien aquí es donde empieza a tropezar un poco el S23, hay otro factor incluso más importante para muchos: el soporte de software. Lo sé que en varios de mis videos hablo de celulares tan antiguos que ya no tienen soporte, pero al menos a este modelo le queda un par de años más, puesto que salió en el año 2023 con la política de Samsung de 4 años de actualizaciones de sistema y 5 años de parches de seguridad, habiendo una diferencia relevante frente a modelos más antiguos, dado que a diferencia de otros gama alta que ya están entrando a su etapa final, el S23 todavía no está al borde del retiro en términos de software. Eso sí, la decisión depende de ti. Si eres de los que cambia de teléfono cada 2 o 3 años, el soporte restante es más que suficiente. Sin embargo, si buscas algo pensado a muy largo plazo, quizás hay opciones más nuevas que te den más tranquilidad. Ahora bien, muchos pueden tolerar menos años de actualizaciones o una batería pequeña, pero si la cámara no cumple, es crítico, por lo que siguen estando a la altura. El Galaxy S23 incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un lente frontal también de 12 megapíxeles, los cuales son números que ya no impresionan por sí solos, debido a que hoy se ven sensores de 108 megapíxeles o incluso más en la gama media. Sin embargo, no siempre mayor cantidad es mayor calidad, ya que los sensores del S23 siguen ofreciendo fotos con buen procesamiento de imagen, colores y detalles. Asimismo, en video mantiene una grabación estable y de buena calidad, algo que muchos celulares de entrada todavía no igualan completamente, por lo que, siendo claros, ¿es la mejor cámara del mercado en 2026? No, es una de las mejores que puedes conseguir por alrededor de $268. Probablemente sí, demostrando por qué sigue siendo tan recomendado. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su precio competitivo, rendimiento, diseño compacto, pantalla y cámaras. Puntos negativos: su batería justa y velocidad de carga, las cuales tienen una buena gestión, pero si el S23 tuviera mayor capacidad y velocidad, hubiera sido un golazo. Entonces, ¿vale la pena en 2026? Si buscas un celular compacto, con buena pantalla, cámaras cumplidoras y lo encuentras a buen precio, sí. Pero si lo que quieres es lo último en software, más batería, potencia y que esté igual de barato, mira el siguiente video, donde te muestro los mejores Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2026. Curioso, dale click y descúbrelos.